Ahora sí. Vamos a ver hoy, pues todo esto de la faceta narrativa cuentística de Bukowski. Porque bueno, la semana pasada vimos pues las dos primeras novelas, ¿no? Y las enmarcamos pues en todo esto, en lo que planteaba pues, de la crítica al sueño americano, sobre todo esas dos primeras novelas, ¿no? Entonces vimos eso, que él ya, curiosamente, pues bueno, ya estaba, cuando él ya llega a la novela, él ya, pues es ya, vamos a decirlo así, él ya es un escritor maduro, ¿no? Por lo tanto, pero ¿cómo fue que él se preparó para tener esa madurez narrativa para la novela? Pues bueno, fue precisamente a través de el relato de los cuentos, porque él precisamente, él empieza a escribir primero relatos, o sea, él siendo muy joven, pues de 25, 30 años, a los 25, 30 años, él pues trata él de recorrer el camino tradicional, vamos a decirlo así, ¿no? Como muchos escritores, de mandar este, textos a las revistas prestigiadas, ¿no? El New Yorker, el Story, el, 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 todas las revistas, el Atlantic Monthly, el Harper's, todas esas revistas ya prestigiadas y eso, pues que, pues bueno, si ya te publicaban en el New Yorker, pues ya la hiciste, ¿no? Ya empezaste a figurar, pero entonces él mandaba y mandaba y mandaba y no le publicaban, ¿no? Hasta que llegó un momento en que pues se hartó de escribir y de mandar, y entonces fue cuando él se retiró de escribir cuentos, se fue, que es la parte donde empieza, donde trabaja, la parte de factotum, donde él anda viajando y anda haciendo chambitas y él deja de escribir. Y cuando vuelve a escribir, él vuelve a escribir poesía, ¿sí? O sea, él vuelve, pero ya escribe poesía. Y entonces es en la poesía donde empieza, pues bueno, a ya no a querer mandar los poemas a las grandes revistas, sino él encuentra, vamos a decirlo así, un nicho en las revistas, vamos a, subterráneas, las revistas independientes, ¿no? Las revistas underground, en ese entonces se llamaba underground, contraculturales, ¿no? Porque, pues bueno, obviamente a finales de los 50, principios de los 60, pues está cocinando lo que después será la era hippie, ¿no? En San Francisco, ¿no? Cuando empezarán a mediados de los 60, muy influenciados pues por todo esto, el movimiento beat, ¿no? De los poetas beats, sobre todo en San Francisco, pero también en Los Ángeles también hay, pero en San Francisco pues están sobre todo el movimiento de beat y hippie se organiza a través de, pues bueno, sobre todo de una librería que es precisamente de Lawrence Ferlinghetti. Lawrence Ferlinghetti tenía una librería que se llamaba City Lights, que después se vuelve también pues bueno, un lugar y una editorial, ¿no? Una librería donde se hacen recitales, ¿no? Poéticos y también publica, publica libros, ¿no? Entonces, Bukowski empieza él pues a figurar, ¿no? Obviamente para las próximas sesiones vamos a dedicar 2 sesiones a ver la poesía de Bukowski, ¿no? Porque sí es bastantita y es necesario adentrarnos, ¿no? Porque yo creo que también es la menos frecuentada, por lo menos en español, ¿no? Afortunadamente ya se han publicado muchísimos libros, como en la primera sesión cuando les presumí mi colección de Bukowski, pues ya se han publicado muchos de poesía.
La cosa es que al principio Bukowski lo conocimos en español fundamentalmente como cuentista y como novelista, pero no sabíamos nada de su poesía. Afortunadamente ahora ya se conoce y pues ya prácticamente casi todo lo de Bukowski en poesía ya está en español, entonces también ya lo podemos analizar mejor, pero sí es necesario hacerlo, porque también, como todos los escritores, pues hay un momento, o sea, hay una etapa de Bukowski como narrador y como poeta, en donde, pues bueno, es una etapa formativa y después ya hay una etapa de madurez. Entonces, en la, en la, en la narrativa, en el cuento, se ve precisamente esta etapa, se ve muy bien esta etapa narrativa de preparación, de aprendizaje, ¿sí? Y luego la etapa ya de madurez como cuentista. Igual en la poesía, hay una etapa de poeta muy, pues vamos a decirlo así, muy desigual, de aprendizaje, ¿no? Mientras que ya al final, pues ya tiene esta madurez como poeta, ¿no? Entonces, vamos a ir recorriendo esta faceta de Bukowski como cuentista, que se da sobre todo a partir de que él tiene pues la oportunidad de publicar una columna en en un periódico también underground, precisamente porque él ya tiene una fama como poeta. O sea, a él lo empiezan a publicar pues revistas, underground y todo, que obviamente pues ustedes igual como ahora, ¿no? Bueno, ahora ya vivimos en la época electrónica, eso ya se acabó. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, cómo fueron los primeros dos libritos que publicó Bukowski, mimeografiados. ¿Eh? O sea, de ahí vas a ver los primeros dos libritos de cuentos de Bukowski mimeografiados. Y a partir de eso, a él lo invitan, le ofrecen a que escriba en ese periódico y luego le ofrecen la columna. Le ofrecen una columna que es precisamente la de notas de un viejo indecente, ¿no? O notas de un viejo cochino, más bien esa sería la traducción literal, notas de un viejo cochino, ¿no? Entonces, esa es su escuela. O sea, todo el tiempo en el que él escribe con total libertad en esa columna, ese es su laboratorio, esa es su escuela, y es ahí donde se curte, ¿sí? Y precisamente también es ahí donde él alcanza la fama, ¿sí? Donde él empieza a ser famoso, porque piensen ustedes, las plaquettes, con los folletitos de poesía que publicaba, pues eran 100, 200, 500. Este periódico se leía, eran 5,000 ejemplares los que se tiraban, ¿no? Entonces imagínense, pues entonces ya empieza a ser conocido y ahí es donde empieza a hacerse famoso Bukowski, ¿no? Pero entonces vamos a verlo aquí, ¿no? En la presentación, en los apuntillos que tenemos, pues vamos a ir viendo las fases y vamos para que la ilustración de las, de las, de las cosas, ¿no? Bueno, pues entonces ahí tenemos, ¿no? Vamos a ver. Dice una cita de un texto de él. Dice, empecé con el relato corto, muriéndome de hambre en pequeñas habitaciones por todo el país, bebiendo demasiado vino barato, y enviaba las cosas por correo a The Atlantic Monthly o Harper's, y cuando me las devolvían las rompía. Solía escribir 8 o 10 historias a la semana. Todo lo que hacía era escribir estas historias y beber todo lo posible. ¿Sí? O sea, solía escribir 8 o 10 historias a la semana. ¿Ok? Y cuando me las devolvían, las rompía.
O sea, ni siquiera las guardaba, ¿no? Entonces, imagínense. Bukowski publicó unos 250 relatos cortos, ¿sí? Él, les digo, como les digo, él empezó siendo joven y era lo que él escribía, y en los años 40, a mediados de los años 40, le publicaron su primer relato en la revista Story. Eso lo llevó precisamente a decir, bueno, la revista Story era una revista, en ese entonces, en los 40, los 50, era la revista literaria. Era como el cuento, vamos a decirlo así, ¿no? La de Edmundo Valadez, ¿no? Esa era así la revista El Cuento. Y ya te publican ahí, allí publicaban todos los cuentos, todos los grandes cuentistas. Ahí publicó Salinger, ahí publicó Carver, ahí publicaron, ¿no? Y pues bueno, con eso lo llevó, lo impulsó a querer publicar en las otras revistas más comerciales, vamos a decirlo así, ¿no? Por ejemplo, New Yorker, Harper's, Atlantic Monthly, que publicaban los textos. Pero entonces, al tener este rechazo, ¿no? Pues le rechazaban y le rechazaban, ¿sí? Eh, pues dejó de escribir cuento durante 20 años, ¿sí? Y se dedicó a escribir poesía. Entonces en la poesía, pues obviamente, pues ahí empezó a tener. Y sobre todo, empezó a publicar poesía porque había el circuito de las lecturas de poesía, que era en las que él ganaba dinero. O sea, la publicación de los poemas no le dejaba dinero. Lo que le dejaba dinero era las lecturas de poesía, porque allí sí, en ese entonces se hacían lecturas de poesía, se cobraba la entrada y al poeta le daban su, su parte proporcional de los boletos que se vendían. Entonces Bukowski se empezó a hacer famoso, pues porque él hacía su performance, ¿no? Como si ya vieron y ahorita me encontré, precisamente buscando cosas en el internet, me encontré la última, el último eh, recital que hizo en 1980. Él muere en 1994. O sea, en 1980 hizo la última lectura. O sea, ese fue su último recital. Porque él ya no necesitaba eso cuando se empezó a hacer famoso. Recuerden que él empieza a hacerse famoso a los 50 años. ¿Sí? A los 50 años. Entonces él ya no tenía necesidad, pues ya, o sea, ya empezaba a ganar, empezaba a tener dinero de sus regalías y de lo que vendía, entonces ya no tenía, pero él, su forma de sostenerse durante ese tiempo fue, bueno, tenía sus trabajos, tenía el trabajo, ya vimos que trabajaba trabajaba en el correo, pero eso era una entrada que tenía. Entonces, por eso él necesitaba escribir. Entonces, publicaba, hacía los recitales. Entonces, aunque él regresó después ahorita vamos a ver los folletitos, ¿no? Las plaquettes, nosotros le diríamos plaquettes, ¿no? De cuento, fue cuando, o sea, él se decidió a escribir otra vez, a regresar otra vez al relato, cuando John Bryan, el fundador de Open City, que es este periódico underground, ¿no? Que se publicaba en Los Ángeles, le ofrece escribir. Entonces, antes de eso, antes de que le publicaran, de que empezara a escribir en Open City, él publica 2 libritos de cuento, de relatos. Uno en 1965, Confesiones de un hombre lo bastante loco como para vivir con las bestias, ¿no? Descrito entonces como informes en prosa de las relaciones infernales que un hombre mantiene con la vida y todos los culos del mundo y el mío, donde cuenta cómo lo operaron de las hemorroides.
Entonces, entre otras cosas. Entonces, él publica este primero. Esa es la edición. Fíjense, en mimeógrafo, ¿sí? Sin 500 copias. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? 500 copias en mimeógrafo. ¿Sí? Vean cómo es 65. Entonces, él ahí, precisamente en ese libro, es donde nace el personaje de Chinaski. ¿Sí? Ahí no es donde nace Chinaski. Y es precisamente ahí donde él empieza ya a utilizar las cuestiones de su vida, ¿sí? O sea, a escribir sobre lo que a él le pasa y sobre lo que hace. Y entonces él empieza a tener una disciplina, ¿sí? De escritura, ¿sí? Y empieza a escribir muchísimo, porque él le ofrecen que escriba la columna cada semana. Entonces, no planeaba la columna. O sea, no sabía qué iba a escribir. Entonces, lo que se inspiraba en ese momento, se sentaba a escribir y lo escribía de una manera libérrima. Si ustedes leen aquí, vamos a ver el libro, ¿no? El libro que está, ¿no? Este es el otro, el de todos los culos del mundo y el mío, que además él, entre otras cosas, él dibujaba, o sea, él dibujaba, él hacía las viñetas para sus libros y todo, entonces él metía las libretas. Este es otro igual, es mimeografiado, ¿no? Es mimeografiado. Y entonces también, este es el segundo, ¿no? El de suficiente, ¿no? Entonces, ¿no? Este, ¿sí? Entonces dice, Bukowski describe a Chinaski como un hombre con mirada de loco y debilitado por las borracheras incitantes que cogía con vino barato después de haber fracasado en la habitual búsqueda de un empleo como empaquetador o empleado de almacén que le permitiera sobrevivir. O sea, ya está, es el mismo personaje, ¿no? Es él, pero es ¿sí? Este, es este personaje, pues que ya después en las novelas, pues va a tener todo ya se va a conformar, ¿no? Va a ser ya todo un personaje literario, pero es él, básicamente, ¿no? Es este personaje, ¿no? Chinaski se presenta para un trabajo en una planta de envasado de carne. Cuando el jefe le pregunta si es suficientemente fuerte como para soportar el trabajo, responde, lo que me sobra es fuerza. Antes boxeaba, era el mejor. ¿Sí? Entonces, allí esa es la primera aparición ya, vamos a decirlo así, ya formado o en ciernes lo que va a ser Bukowski después, ¿no? Con las novelas y todo, ¿no? Ahí ya se está conformando y ahí ya es donde aparece ya Chinaski, ¿no? En esos dos libritos. Entonces, a partir de eso, lo invita el director de este periódico Underground, y él lo primero que hace, su primera nota es una reseña sobre una biografía sobre Hemingway, que como ya vimos, pues bueno, es uno de sus influencias más importantes, ¿no? Dice, entonces se titulaba la reseña Un viejo borracho al que se le acabó la suerte. Entonces dice, la crítica, dice, Hemingway vivía de la guerra y el combate y cuando olvidó cómo luchar, se fue. Pero nos dejó unas obras de su primera época que quizás sean inmortales. Pero allí había algo que tenía un movimiento de capa, una grieta. ¿A quién le importa? Bebamos a su salud. O sea, ese es su homenaje, ¿no? Él empieza con un homenaje
a escribir ahí. Y a la siguiente semana abre con su columna, ¿no? Esa es la primera, esa es la página, ¿no? Le dieron toda una plana, ¿no? Para él, y era, pues, notas de un viejo cochino, ¿no? Que en realidad eso debería de ser, ¿no? Notas de un viejo cochino. Y entonces a él trata sobre el enfrentamiento de Hank con dos policías que le sometieron a una prueba de alcoholemia, o sea, le aplicaron el alcoholímetro, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, él empieza a desarrollar este estilo. Digo, si ustedes ven en los libros, ¿no? En cómo empieza y cómo son el estilo, porque hay una cuestión en el primer libro, ¿no? Que es este precisamente, ¿no? Que después juntará, bueno, algunas de las que a él le parecen mejor, pero él no las separa por capítulos ni nada, sino simple y sencillamente son como episodios, ¿no? Las junta todas y se lee como uno solo, se lee como un solo texto, ¿no? No hay fechas ni nada, ¿no? Y son textos donde son cuentos, o sea, también mete cuentos inventados, mete crónicas, nosotros le llamaríamos crónicas, ¿no? De sus andanzas, ¿no? De lo que le pasó en la semana, de sus amigos, de sus compinches. Apagaste el micrófono. Ah, yo lo apagué. Ah, perdón, se apagó Sí. solito. Se apagó solito. Donde mete también hasta poemas y hasta aforismos, ¿no? ¿No? O sea, mete hasta aforismos, ¿no? Por ejemplo, dice uno, no hay nada tan aburrido como la verdad. Dice, el individuo bien equilibrado está loco. Casi todos nacen genios y los entierran tontos. Dice, si quieres saber quiénes son tus amigos, agénciatelas para ir a la cárcel, ¿no? El- ¿No? Dice, la diferencia entre arte y vida es que el arte es más soportable. Prefiero oír hablar de un vagabundo norteamericano de hoy en día, que de un dios griego muerto, por ejemplo, ¿no? Entonces, es todo esto que hace Bukowski, pues bueno, les decía, es su laboratorio, es donde él se entrena para lo que va a venir después. Y les digo, también es curioso para conectarlo con lo que vamos bien, con lo que vemos, con lo que vimos sobre el sueño americano, pues es que él empieza a escribir en una época, ¿no? En la que él empieza a escribir en una época, o escribe en esa época en donde lo leen muchos jóvenes. O sea, está en efervescencia el movimiento por los derechos civiles, ¿no? Pues el hipismo, el movimiento contra la guerra de Vietnam, todos esos elementos están haciendo. Entonces, a él, los jóvenes lo leen y lo ven, pues sí, como un viejo, pero como un viejo, vamos a decirlo así, un viejo buena onda, un viejo cabrón, valga la palabrota, ¿no? Que es libre, que les plantea el hecho de que pues les plantea que le vale gorro todo y que a él lo que quiere es vivir la vida, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces él incluye ahí, pues bueno, incluye pues artículos de opinión, bocetos de no ficción y ficción,
¿no? Y pues sí, aspectos autobiográficos, pero no necesariamente, ¿no? Entonces ahí él empieza a probar. Ahí este libro que ustedes están viendo ahí en la portada ahí, es una segunda recopilación de las columnas que no entraron en el primer volumen, ¿sí? Que no entraron en ¿no? Que no entraron en pero esto ya se publicó hace poco, ¿no? O sea, el que todos conocimos, pues es ¿no? Que esta es la edición de Anagrama, pero esa es y esa no lo han, de las más notas, ese no lo han publicado en español, ¿no? Ese no está publicado aún en español. Entonces, allí él empieza también a, 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 a experimentar con el lenguaje, ¿no? Dice, en plena década de los 60 seguía ajeno a la terminología hippie y la usaba solo de modo sarcástico para demostrar alguna cosa. Él, obviamente, pues era una persona de alcohol, o sea, él no le entraba a las drogas, ¿no? Quizá a lo mejor sí se echaba sus toques, pero pues todo el mundo se echaba sus toques en esa época, pero él era básicamente alcohólico y no le gustaba la música rock, ¿no? O sea, era un, a él le gustó siempre la música clásica, ¿no? Hay poemas dedicados a Mahler, ¿no? Mahler era uno de sus ídolos, Beethoven, Tchaikovsky, ¿no? Porque él escuchaba, para escribir, escuchaba la radio pública, que era la que pasaba música clásica. Entonces él prendía su radio y se ponía a escribir en su máquina, ¿no? En la noche. Entonces, a él no le gustaba la música rock. Entonces, de alguna manera, pues sí estaba como fuera del momento, pero también estaba dentro, ¿sí? Porque tenía precisamente lo que encuentran los chavos que lo leen en ese entonces, es precisamente la libertad, ¿no? ¿Sí? Fíjense, los jóvenes que seguían escritos de un solían dar por sentado que era la palabra de una persona mayor la que se dirigía a ellos, una palabra tan desafiante como ellos procuraban ser. Entonces él logra precisamente esta identificación con el público, ¿no? De este escritor, poeta, ¿no? Entonces, él tenía, pues él básicamente, él nunca fue militante de nada, ¿no? O sea, él desconfiaba totalmente, ¿no? De la, de la política y nunca sostuvo, nunca fue abiertamente, estaba contra la guerra de Vietnam ni nada de eso. Yo creo que en algún momento era hasta como medio, tenía ideas medio, este, de derecha, ¿no? Pero no abiertamente, porque él lo que decía, dice que, por ejemplo, en las elecciones, comentando sobre el tema de las elecciones presidenciales, decía que decidirse por el Partido Republicano o el Demócrata era lo mismo que intentar elegir entre la mierda fría o la mierda caliente, o sea, eran la misma mierda, ¿no? Entonces, ahí él hace esto y él escribe durante esa época, ¿no? Que es precisamente 65, 66, 67, cuando está todo la efervescencia del movimiento hippie, del movimiento contracultural en Los Ángeles, ¿no? Los Ángeles y San Francisco, que es la parte, y la otra parte, pues es allá en Nueva York, ¿no? Entonces, él ahí empieza a hacer, y bueno, algún analista, ¿no? Dice que, pues, en el principio, de sus inspiraciones o dos de sus conexiones literarias, pues son Henry Miller y Walt Whitman, ¿sí? Henry Miller, por una parte, porque también Henry Miller es este escritor
que en sus novelas tiene esta libertad. O sea, él escribe con esta libertad, ¿sí? Con esa libertad formal, con esta libertad sobre la vida, ¿sí? No es el escritor que escribe sobre las grandes hazañas del hombre, ¿no? Que lucha por un ideal, no, 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 esa es el hombre que es libre y que lo que busca es su libertad. Y el otro, pues, es Walt Whitman, que ustedes saben que pues, Walt Whitman es el gran poeta, ¿no? El gran poeta civil de Estados Unidos, ¿no? Con Canto a mí mismo, ¿no? Que es, pues, especie como de predicador, ¿no? De poeta que escribe sobre sobre el haber nacido en esa gran nación. Ahora que estaba revisando y leyendo, pues me recordó mucho a cómo lo, cómo lo consideramos a López Velarde, Clau, ¿no? O sea, el gran poeta cívico. Entonces, igual, Walt Whitman es como también el gran poeta cívico, ¿no? De Estados Unidos, pero desde el punto de vista del hombre común, del hombre de la calle, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues bueno, eso es también lo que ven en esos primeros escritos de Bukowski, ¿no? En estas columnas. Entonces, en 1969, Essex House, una editorial del norte de Hollywood, especializada en libros pornográficos, publicó una colección de relatos de esto, que es la primera edición. Los 20,000 ejemplares publicados se vendieron, fueron un éxito, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es cuando empieza la popularidad de Bukowski, es cuando se empieza a ser más conocido empieza a salir del mundo de las revistas poéticas y empieza a ser conocido por el gran público y sobre todo por buena parte de los jóvenes de la época, ¿no? Entonces, ahí estos relatos, pues bueno, ahí están, ahí se va formando su estilo, se va formando el estilo de Bukowski, planteando esta situación de, pues bueno, de todas las aventuras que le suceden, ¿no? ¿Sí? Y sobre todo hay una cosa con Bukowski. A pesar de que Bukowski puede ser a veces, o sea, más bien, pues es siempre muy brutal o no se anda con delicadezas a la hora de escribir, sino cuenta y habla como se habla en la calle y habla con el lenguaje de la calle, siempre lo va a habitar el humor. O sea, los cuentos de Bukowski son muy divertidos, ¿sí? O sea, en las situaciones más trágicas o que para las personas, las demás personas pudieran ser trágicas o tristes, él siempre encuentra el humor y la ironía. Por eso también es muy efectivo, porque es sumamente divertido los cuentos de Bukowski, ¿no? La visión que él tiene para ver el absurdo en la vida cotidiana y en las situaciones en las que se enfrenta, ¿no? Porque es él como autor y como personaje, sus personajes no tienen nada que perder, ¿no? Son desengañados, ¿no? Son desencantados de la vida. Entonces, todo les da lo mismo y tienen muy pocas cosas que perder, tienen esta visión libérrima, ¿sí? Sí, querida Ana Livia. Perdón por interrumpirte, maestro. No, Mira, no, no. me estaba acordando que en este libro, a menos que esté confundida, leí un relato de un hombre que amanece, así como lo estás describiendo tú ahorita, así decepcionado de la vida, todo esto,
y le empiezan a salir manchitas amarillas en el cuerpo, me parece que eran amarillas, y acaba, o sea, le van pasando varias cosas, él va huyendo desesperado por las manchas y acaba convirtiéndose en un francotirador a los automóviles que van pasando donde él se está escondiendo, ¿no? Pues está padrísimo. Bueno, a mí me impactó, o sea, toda la cuestión de lo que estás hablando precisamente. Y no, impresionante. Sí, sí, sí. Entonces él es un observador pues precisamente del sinsentido, ¿no? Del hombre cotidiano, de la vida cotidiana, ¿no? Entonces eso es lo que él empieza a observar y empieza a contar, ¿no? Entonces, este librito, pues es el que le abre camino la columna y luego ya lo hace en libro, y después viene su segundo libro de relatos, con el que se volverá pues aún más famoso, ¿sí? Que es precisamente erecciones, eyaculaciones, exhibiciones y cuentos generales de ordinaria locura, ¿sí? Que es ese libro, ¿no? Este libro, que allí él ya recopila, ¿no? Ya no son las columnas, sino él recopila buena parte de los cuentos que él ha ido publicando en todo ese tiempo en las revistas, ¿sí? Este es como él recopila allí recopila en este libro, ¿no? Y que es precisamente la editorial City Lights, esta editorial de esa librería y editorial se encarga. Y ese es uno de los mayores éxitos que tiene esta editorial, ¿no? No es uno de los primeros éxitos así de vender muchísimos, que es este segundo libro de Bukowski. Entonces, en esa época, él conoce a un cuate que se llama Karl Weisner, que él es el que empieza a promoverlo en Alemania para publicar, para que lo traduzcan y publiquen en Alemania, ¿sí? Entonces, se lleva este libro y allá en Alemania le hacen una primera edición de 4,000 ejemplares. Lamentablemente, se vendió muy despacio, aunque las críticas fueron positivas, ¿sí? Luego, un editor en Frankfurt, publicó la edición alemana de Escritos de un viejo indecente con una tirada de 15,000 ejemplares, ¿sí? Pero pues también tuvo ahí, pues no tuvo el éxito, ¿no? Porque los editores alemanes muy serios, decían, muchos editores a quienes mandó el libro, Karl Weisner, le contestaron con comentarios como, evítenos las desagradables divagaciones de este borracho de clase baja, ¿y usted cree que los jóvenes quieren leer esto? Y Weisner les contestó insultándoles también. Entonces, era terrible, recuerda Weisner, especialmente aquel sentimiento lleno de prejuicios que los editores tenían de la obra de Buch. No parecía que las cosas fuesen nada bien para presentar a Bukowski en Alemania a lo grande. Aquí hay que resaltar que en español el libro se dividió en dos libros, ¿sí? El libro se dividió en dos libros, en uno erecciones, eyaculaciones y exhibiciones, y el otro la máquina de follar, ¿sí? Entonces, son el mismo libro, pero en español. Y luego, también City Lights, aquí hay varias de las portadas, ¿no? City Lights luego, años después, también lo dividió en dos volúmenes, ¿no? Los cuentos. Los dividió en dos volúmenes. Yo nada más tengo, me lo regalaron,
o yo lo compré, ya no me acuerdo si me lo regalaron o yo lo compré, pero es uno que es Cuentos de Ordinaria Locura, y el otro es la mujer más bella de la ciudad, ¿no? Que es es el mismo. La mujer más bella de la ciudad, que son los mismos cuentos y todo, ¿no? A partir de estos cuentos, o tomarán algunos de los cuentos, Marco Ferreri hará la película esta de Cuentos de Ordinaria Locura, que ustedes ya, que se las pasé, no sé si ya la han visto, pero bueno, véanla, que están basados precisamente en un par de cuentos de esta colección, y que bueno, pues está hecha en Italia, ¿no? Aunque bueno, filmada en Los Ángeles y todo, pero hecha es italiana. Y entonces esta es la primera fase de Bukowski como cuentista. O sea, es esta fase formativa, este libro de erecciones y eyaculaciones, pues es recopilar toda la primera parte. Se publica en 1969, y acuérdense ustedes que después, en 71, es cuando escribe su primera novela, escribe Cartero. ¿Sí? Entonces, ya con Cartero, si se acuerdan, ya con Cartero, Bukowski ya se convierte en escritor profesional, vamos, él ya deja su trabajo en el correo y se dedica a escribir. Y entonces, sí, Clau. Oye, Guillermo, es que yo he leído muy poco de Bukowski, pero por ejemplo, sí he leído lo que es La máquina de follar. Y una cosa que a mí me llamó así como que muchísimo la atención es que a mí me parece como que su gramática es como muy caprichosa, porque yo me encontré con que, por ejemplo, no sé, hay un punto y seguido y él comienza con minúscula, o de repente medio párrafo se brinca, o sea, no pone punto y aparte ni nada, simplemente se brinca al siguiente párrafo, ¿no? Sí. Entiendo que eso lo hacía a propósito, ¿no? Entonces, o sea, me llamó mucho la atención que utilizara eso, vaya, y aún así, o sea, bueno, pues sigue siendo bueno, ¿no? Pero sí, la primera vez que lo leí sí fue como que me chocó, como que yo dije así como que, pero ¿por qué? Es más, hasta yo creí que la edición estaba mal, o sea, yo ya iba a ir a reclamar que me cambiaran el libro, ¿no? Y luego ya revisé con unas ediciones en PDF que me encontré y vi que estaban igual y dije, no, pues no es la edición, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es eso, ¿no? O sea, de cómo maneja la gramática. Sí, bueno, sí, precisamente por eso él pues él se acomoda, vamos a decirlo así, al espíritu de la época. O sea, allí el no utilizar la, la sintaxis, la ortografía, la gramática tradicional es vista como una forma de rebeldía, de rebelión, ¿no? Yo soy libérrimo y entonces yo escribo como eso. Parte tiene que ver que él escribía muy rápido. O sea, él agarraba y como escribía, como le salía, lo mandaba. O sea, les platiqué que luego él no le da, o sea, no tenía para el corrector y entonces le tachaba y así se los publicaba, ¿no? O sea, con los tachones, o sea, con las X, ¿no? De los tachones. Pero eso se veía precisamente como una cuestión de estilo, como una declaración de principios, ¿sí? Que estaba bien para la época.
porque era precisamente pues la liberación, ¿no? De eso. Y también, pues parte de eso también era por lo que lo rechazaba, o sea, lo rechazaban las editoriales y lo rechazaba el establishment porque no escribía respetando las normas gramaticales. Precisamente cuando él ya se empieza a convertir en escritor profesional, o sea, cuando ya John Martin, pues ya le publica y todo esto, él empieza a escribir más en serio, ¿sí? O sea, ya él ya no experimenta, ¿sí? Y precisamente con lo que estamos ahora, o sea, con esta discusión en la que estamos ahora de que vemos que dicen, no, es que lo que importa es cómo lo escribas, sí, pero Bukowski no escribía así porque no supiera cómo se escribía. Él escribía así precisamente como una, te digo, como una declaración de principios, como decir, yo escribo así porque yo soy libre, ¿no? De escribirlo y yo hago con las palabras lo que yo quiera, ¿no? Entonces, ahí sí hay eso. Lo que pasa es que, pues, hay pues, lamentable de mucha gente que agarra, lee esos libros, lee esos cuentos, los lee así, y dice, ah, pues yo también puedo. ¿Por qué si lo hizo Bukowski? ¿Por qué yo no lo voy a hacer? Sí, pero no todos somos Bukowski. Y también hay que entender la época en la que se hizo. Estamos hablando de los 60s. O sea, en los 60s pues, era la libertad total. O sea, era tratar de experimentar, eran los Beatles haciendo Revolución número 9, eran los Beatles haciendo Sgt. Peppers, ¿sí? Metiendo música concreta, metiendo el ácido y la droga en la música, o sea, pues era las chavas saliéndose de su casa y usando minifalda y el reventón, o sea, era la revolución. Entonces, precisamente también por eso. Aquí lo curioso es que Bukowski no era hippie, pero les encantaban los hippies. ¿Sí? Precisamente por eso. Pero no porque él fuera, no porque él dijera, voy a escribir así para caerle bien a los hippies. No, él escribía así porque él dice, yo voy a escribir como me dé mi regalada gana. Y escribía como le diera su regalada gana. Claro, ¿con qué? Pues con una efectividad de provocar algo, ¿sí? Era también para provocar, eso era su objetivo. Él era un provocador profesional también, ¿no? Precisamente parte de eso, pues es lo que al principio le provoca el rechazo del establishment, ¿no? Del medio literario, pero le trae el reconocimiento del público, ¿no? O sea, la aceptación del público, el seguimiento del público. Pero fíjense, precisamente después cuando él ya se establece, o sea, él ya deja de lado el trabajo, o sea, se retira de trabajar en el correo y se pone a trabajar y entonces él ya empieza y entonces él ya arma su tercer libro es precisamente bueno, se llama Un sur sin norte, ¿no? O el sur de ningún norte, pero en español le pusieron Se busca una mujer, ¿no? Entonces, sur sin ningún norte es como decir, como andar desnorteado, ¿no? Ese sería South of No North, o sea, un sur sin norte, o sea, no saber para dónde, así sería la traducción, no saber para dónde. Y ya es ya es un libro de cuentos donde él ya sí todavía sigue usando algunas cosas de esta sintaxis y no respetar, o sea, romper con la sintaxis, con la ortografía, con la forma, pero ya no. O sea, allí ya se da un cambio, porque él ya se vuelve otro escritor, o sea, ya se toma más en serio, ¿sí? Entonces,
Estos dos primeros libros lo que hicieron fue darle, ¿sí?, visibilidad, darle fama, ¿no? Lo hicieron famoso por su estilo, por cómo escribía. Pero entonces, a partir de este libro del sur sin norte, sin ningún norte, ¿sí?, es cuando ya empieza a darse un cambio notable, ya estamos en los 70s, ¿sí? Entonces, él ya empieza a escribir mejor, ya empieza a cuidar mejor, ¿sí? Entonces, allí en esa época publica, o sea, en los 70s, de los 70s a los 80s, bueno, los 90s, él publica sus mejores libros de cuentos, que son precisamente el de Se busca una mujer, Sur de No Norte, Música de Cañerías, que para muchos es su mejor libro de cuentos, y este que en español le pusieron Hijo de Satanás, que ya fue su último libro de cuentos. Lo que pasa es que en inglés se llamó Septuagenarian Stew, o sea, sería así como menjurje septuagenario, y son cuentos y poemas en la versión original, pero en español nada más se publicaron los cuentos, ¿sí? Entonces, también igual para mí, los cuentos están entre estos tres, ¿no? O sea, entre estos tres, sus mejores cuentos. Y a mí, si me preguntan, es el de Música de Cañerías. Es el mejor libro de cuentos de Bukowski. Porque él ya precisamente ahí ya rompe con esa etapa, vamos a decir así, experimental, más desmadrosa, y también una cosa, empieza a dejar de ser tan, por lo menos en los cuentos, deja de ser tan autobiográfico, ¿sí? También, ¿por qué? Porque lo autobiográfico se va a la novela, ¿sí? Entonces, después de escribir Cartero y Factotum, escribe Mujeres, que es su novela sobre sus relaciones con las mujeres, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Y luego escribe Hollywood, que es sobre su experiencia al hacer la película de Barfly, ¿sí? Entonces también hay que entender que aquí ya Bukowski ya empieza a ser escritor, ya dejó toda la experiencia, o sea, toda la experiencia de andar buscando trabajo y todo eso, y se empieza a establecer. Entonces ya no tiene tanta anécdota que escribir, ¿sí? O sea, ya no tiene tanta anécdota que escribir. Precisamente por eso él después decide escribir La Senda del Perdedor, que es su infancia. O sea, a los 60 años empieza a escribir sobre su infancia. Precisamente pues porque ya no anda en el rock and roll, ya no anda en el desmadre, o sea, ya no puede escribir autobiográficamente de lo que está viviendo en el momento. En esos primeros dos libros escribe está haciendo casi crónica, porque lo que le sucede, hace un cuento o lo cuenta para la columna. Entonces esa es una experiencia muy padre como escritor. O sea, estar casi haciendo la crónica de lo que estás viviendo, ¿sí? Pero además, digo, que puede ser muy fácil, ¿no? Puede sonar muy fácil, pero hacerlo entretenido y hacerlo con estilo y hacerlo con garra, ¿no? Que atrapes al lector, porque uno puede agarrar y contar o sea, uno puede contar una espera en la fila del banco. O sea, todos podemos contar la experiencia de una espera en el banco, en la fila del banco. Y unos lo contarán, pues, aburridamente.
y otros lo contarán como si fuera una aventura, o como si fuera una aventura desopilante, ¿no? Por todo lo que, pero todo depende de uno, de qué es lo que observas, y lo otro es cómo lo cuentas. Entonces, eso es lo que hace al escritor. Entonces, igual, pues bueno, Bukowski, pues también es entendible eso que le pasa, ¿no? Ya después, en los 70s, pues él ya se empieza a establecer, ya empieza a ser escritor, ya no anda, aunque él quiere, ¿no? Pues él quisiera, pero él ya tiene 50 años. O sea, ya no es lo mismo cuando tienes 20, 30, 40, que cuando ya tienes 50 años, pues ya no puedes para lo mismo, ¿no? Entonces, eso, aunque él seguía, por ejemplo, pues bueno, en ese entonces todavía no juntaba demasiado, todavía no le llegaba la lana tanta, y pues todavía seguía haciendo los recitales, y entonces escribe precisamente el de Sur, de Sur sin Norte, se busca una mujer, ¿no? Sí, con el subtítulo en inglés de Relatos de la vida sepultada, ¿no? Entonces, ese es ahí uno de los elementos. Entonces, ahí, además de que incluye los primeros cuentos que venían en estas plaquettes, ¿no? Los incluye ahí. Hay dos cuentos, ¿no? Que habla, por ejemplo, y habla también sobre su juventud, y empieza él ya, aunque retoma cosas de su juventud, ya no lo hace de la misma manera autobiográfica. Y ahí es una de las cuestiones importantes, que él ya empieza a usar la tercera persona. En estos cuentos ya no es él hablando, sino ya empieza a combinar. Sí, uno los hace en primera persona, pero él ya empieza a combinar la tercera persona. Es decir, él ya empieza a tomar distancia de las creaciones y empieza a hacerlo literario, más imaginativo, ya no tan inmediato de su vida, ya no tan autobiográfico, ¿no? Entonces, ahí ya para este libro, para cuando ya se publican estos libros, ya él ya empieza a ser un éxito en Alemania. Lo publican en Alemania, y entonces allá en Alemania lo empiezan a analizar, ¿sí? Y empiezan a hacer, pues, análisis, empiezan a estudiarlo, ¿no? Porque además allá, pues, lo ven como una curiosidad, ¿no? O sea, recordemos que allá en Europa, pues ellos están fascinados con los norteamericanos. O sea, la cultura europea es una cultura, o bueno, era una cultura, sigue siendo todavía, en aspectos culturales sigue siendo muy tradicionalista. Entonces ellos veían a los norteamericanos, veían todo lo que venía de Norteamérica como desatado, ¿no? Como novísimo, como rompedor de todas las estructuras. Entonces a Bukowski lo ven como un gran innovador. Sin embargo, le siguen reprochando, ¿sí?, la utilización del lenguaje común, del lenguaje del hombre de la calle, del lenguaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice que estos cuates alemanes, Armin Geratz y Kurt Herger, que hablan sobre estos cuentos de Sur sin Norte, escriben que el lenguaje de Bukowski no tiene pretensiones intelectuales, lo cual está bien, o sea, es correcto. Es el lenguaje trivial de la vida cotidiana, con un vocabulario limitado y enriquecido por el uso más abundante de la jerga. Las estructuras lingüísticas e intelectuales son de gran simplicidad. Los temas parecen a menudo banales. Las ideas recogidas en los relatos rara vez van más allá del nivel de los tópicos. Sí y no. O sea, sí y no. Porque lograr esa simplicidad es lo más difícil del mundo. ¿Sí? O sea, en términos literarios, o sea, lograr esa simplicidad, o sea, lograr la simplicidad es lo más
difícil del mundo. Lo más difícil del mundo en la literatura es no sonar literario, ¿ok? Sino sonar natural. O sea, la vida no es literaria, vamos a decirlo así. O sea, el retratar la vida, o sea, el ser un reflejo a través de la literatura, reflejar la vida, es lo más difícil. Porque tendemos a literaturizar, cuando escribimos tendemos a literaturizar las cosas. ¿Sí? Es una paradoja, vamos a decirlo así. ¿Sí? O sea, lo más literario, a ver si no les hago cortocircuito, sobre todo a Ana Livia que anda en esa cosa, y también Silvia. Lo más literario es no sonar literario. ¿Ok? O sea, si a ti se te empieza a notar lo literario, es que ya no estás haciendo ya no estás haciendo, no estás reflejando la vida, estás reflejando la literatura. Por eso hay autores que suenan muy literarios, ¿sí? Y puede que estén bien escritas sus cosas, pero son literarios, ¿sí? O sea, yo no me voy a cansar del ejemplo, o sea, el ejemplo de Juan de Mairena, de Machado, ¿no? Dice, a ver, le dice, pase usted al pizarrón, a ver, escriba los eventos consuetudinarios que acontecen en la Rúa. O sea, ahora póngalo en lenguaje poético, lo que pasa en la calle. ¿Sí? Tendemos a creer, y todos lo pasamos, tendemos a creer que si le echamos mucha crema a los tacos, es más literario. ¿Sí? Igual, Sabines tienen un poema en prosa, ¿no? Tienen un poema, no me acuerdo, más o menos dice así, de que hay poetas que se tropiezan con una piedra y dicen, oh, piedra que te atravesaste mi camino hacia la gloria, tal, ¿no? Y hacen un poema a la piedra. Y hay poetas que se tropiezan y dicen, pinche piedra. ¿Sí? O sea, ¿sí? Entonces, igual, ahora nos vamos al otro lado, nos vamos a la pintura. Picasso. Agarran y dicen, a ver, pues haga un dibujo de una mujer desnuda. Y hace 3 trazos y se los da. Y le dice, son $10,000. Ay, pero si nada más hizo, sí, pero yo me tardé 60 años en llegar a esa simplicidad, a que con 3 trazos haga un dibujo de una mujer desnuda. ¿Eh? Entonces, ese es el precio, o sea, eso es a lo que uno se va dando luego cuenta, de que precisamente lo más literario es no sonar literario. Entonces te vas deshaciendo de lo literario, del rebuscamiento, ¿sí? Del querer sonar. Entonces Bukowski llegó a ello, pues naturalmente. Ahora, eso no quiere decir que él no supiera de literatura. Él era un gran lector. Él leía mucho. Él no tenía dinero para libros, pero él se iba a la biblioteca pública y se leía a todos y a todos los leyó. Leyó a Dostoyevsky, leyó a Nietzsche y todo, o sea, a Hemingway, leyó a todos, leyó filosofía, o sea, él leía, ¿sí? Entonces, él absorbía todo eso y pues bueno, lo que lo hizo precisamente pulir su estilo fue el tener que escribir durante todo ese tiempo relatos, ¿no? Esa es una muy buena escuela. ¿Sí? Entonces, ahí decimos, ¿no? Que dice, se trata de una generalización, pero sí, tales reproches son limitados. La sencillez del lenguaje manifestada en el limitado vocabulario del habla cotidiana ha sido parte integrante de muchos de los mejores relatos de Hemingway, por ejemplo. Que de ahí le viene a Bukowski. O sea, Hemingway no es rebuscado. Hemingway es
apretado, o sea, no le sobra ni una palabra, ¿no? No le sobra nada a Hemingway, a los relatos de Hemingway, ¿sí? Y son como hablan los personajes. Dice, el argot, excepto en los relatos que tratan de las carreras de caballo, no es evidente, más bien es un enfático colonialismo, es probablemente lo que los autores estaban remarcando, algo que ha sido un sello distintivo de la ficción americana desde finales del siglo XIX y por lo que no tiene mucho sentido censurar a Bukowski. Precisamente ese es también. Y eso se reflejará también en su poesía, que lo vamos a ver. O sea, la poesía de Bukowski no es una poesía poética, o buena parte de la poesía de Bukowski no es una poesía poética. Y ustedes me dirán, bueno, pues ¿cómo es poesía si no es poética? Eso lo vamos a ver después, pero bueno, porque hay poesía que no es poética, sino es una poesía no poética, o es una poesía, o es una antipoesía, que eso es lo que vamos a ver también, o sea, el concepto de antipoesía, que como ustedes saben, pues es lo que hacía Nicanor Parra, los antipoemas de Nicanor Parra. Curiosamente, ¿no? Curiosamente hay relación, pero lo de Bukowski viene por otro lado, ¿no? No viene porque haya leído a Nicanor Parra, pero finalmente se conectan, ¿no? Pero entonces así hablaremos de la poesía no poética. Entonces, bueno. ¿Sí? Entonces, ahí eso es un análisis, ¿no? De la cuestión de Bukowski, ¿no? O sea, el análisis de lo que dice. Las estructuras lingüísticas de Bukowski no son más sencillas que las de Hemingway, ni mucho menos que las de Sherwood Anderson. O sea, pues sí, son correctas. Dada la tradición pragmática americana, el énfasis en la experiencia y la desconfianza en el intelectualismo, que es un rasgo primordial de la literatura americana del siglo XX, un ejemplo de lo cual encontró su expresión más concisa en la declaración de Carlos Williams en Patterson. No hay ideas sino en las cosas. La posición de Bukowski y las historias resultantes no son inusuales en este sentido. Y también hay que tener en cuenta que las ideas pueden presentarse de diversas maneras y que la presentación que hace Bukowski de ellas se esconde a menudo tras un contenido aparentemente trivial. ¿Sí? Entonces, ahí es, pues bueno, en otro lado hemos hablado acerca de que en los cuentos siempre cuentan dos historias. O sea, la historia explícita y la historia implícita. Entonces, precisamente aparentemente el hablar de algo tan cotidiano como pues es una borrachera o una bronca que hay con los policías, o que estamos chupando y vamos y nos encontramos con una cosa, con una bronca, y lo cuenta Bukowski como si fuera una anécdota, ¿sí? De borrachos, pero en el fondo está hablando del sentido de la vida, está hablando del absurdo de la vida, que se manifiesta pues en las cosas más sencillas, ¿sí? O sea, en las preocupaciones más sencillas. ¿Cuántas veces nosotros nos agobiamos, perdónenme la palabrota, por pendejadas cotidianas? Y nos agobiamos y estamos todos así agobiados, ¿sí? ¿Sí? Y nos damos cuenta de que pues no era para tanto, ¿sí? Pero mientras lo estamos viviendo es agobiante y es preocupante, y estamos, eso es precisamente lo que observa los escritores, bueno, ciertos escritores como Bukowski, que ven lo absurdo en eso, que ven a las otras personas, ven al prójimo agobiarse por tonterías, ¿sí? O que le suceden cosas, a él mismo le suceden cosas, ¿no? O sea, y que dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasan estas cosas sin sentido, no? O sea, si yo estoy aquí bien tranquilo, yo no quiero molestar a nadie, y de repente me vienen a buscar las calamidades, ¿no? Y entonces eso es lo que cuenta. Pero es una mirada, es una visión, ¿sí?
que a través de lo cotidiano nos expresa y nos comunica, ¿sí? ¿Sí? Lo que es la vida, que finalmente de eso trata el arte. El arte lo que trata es de reflejar la vida, ¿no? De representar la vida, ¿no? Las diferentes manifestaciones de la vida. Bueno, entonces con música de cañerías, él estaba escribiendo, ¿no? Él ya está escribiendo La senda del perdedor y también también escribe los cuentos de música de cañerías, que les digo que para mí, pues igual también, como para mí es La senda del perdedor es su mejor novela, también los cuentos de música de cañerías son de los mejores de Bukowski. Aquí ya es un maestro del cuento, ¿sí? Aquí ya no tontea, ¿sí? Aquí ya no anda, él ya va directo a lo que quiere contar y lo cuenta con una efectividad y con un apretamiento, un ajustamiento, ¿no? De todas las piezas como deben de ser los cuentos, ¿sí? Dice, entonces, él mismo lo dice, ¿sí? Estas historias son diferentes de las anteriores, son más claras, más directas. Estoy luchando por conseguir una mayor claridad y creo que esta vez lo he conseguido. Puedes considerar que las cosas te salen bien cuando te encuentras disfrutando con lo que escribes, ni siquiera es un trabajo, ¿sí? Además, estamos hablando que Bukowski ya tiene 60 años, ¿sí? Y entonces, en esos 60 años, a los 60 años, él ya está maduro como escritor, ¿sí? Ya como cuentista por lo menos, ¿no? Como cuentista por lo menos. Entonces, ahí, en música de cañerías, ¿no? Empieza ya el mayor uso de tercera persona, ¿no? Y ya no son tan autobiográficos, ya empieza a ver. ¿Por qué? Porque, pues les digo, obviamente se le empieza a acabar el material autobiográfico, porque él ya está, pues ya convertido en un escritor, entonces ya no anda, ¿sí? Y las grandes cosas que le suceden, pues esas les digo, eso las utiliza para la novela y para la poesía. Y por eso a veces muchos de los poemas de Bukowski pueden parecer repetitivos a veces, ¿no? Como que hablan sobre el mismo tema o sobre la misma situación y le da la vuelta o le habla de otra manera, pero finalmente nos recuerda algo que ya leímos, ¿no? Lo cual es lógico, pero para Bukowski la poesía es su manera de estar en el mundo, es su manera de justificarse. Él no puede dejar de escribir, porque si no escribe no existe. ¿Sí? Es uno de las grandes enseñanzas de un escritor como Bukowski. Su justificación de estar en el mundo es escribir. ¿Sí? Entonces, por eso la poesía lo salva y lo justifica. ¿Sí? Sobre todo. Entonces, bueno, desde un punto de vista objetivo y una postura cada vez más distanciada de sus personajes y su material, se mantienen en las dos conexiones posteriores, en la que Bukowski utiliza la tercera persona con mayor frecuencia. De hecho, en la colección más reciente, que es la de Septuagenarian Stew, más de 3/4 partes de los relatos son narraciones en tercera persona, que es el hijo de Satanás, que me encanta el título. ¿Sí? ¿Sí? Que es precisamente el que está tomado de Septuagenarian Stew, revuelto sin septuagenario, menjurje, Stew es como menjurje septuagenario, ¿no? Y precisamente ese es menjurje porque es cuentos y poemas, pero aquí nada más vienen cuentos, ¿sí? Es curioso también, por ejemplo, en la novela, que eso lo vamos a ver cuando veamos ya la última fase de Bukowski, veamos todo lo demás, vamos a ver todo lo demás que no es novela, todo lo demás que no es cuento, todo lo demás que no es poesía, en las cartas y sobre todo la última novela, la de Pulp, que es la última novela y que ya no es una novela autobiográfica,
Es una novela totalmente imaginativa. Y ya fue la última que escribió. O sea, vamos a decirlo así, la vida, lo de la vida ya se le había acabado. Entonces, como ya se le había acabado lo de la vida, pues entonces ya tenía que imaginar, pero pues ya se tuvo que morir. Pero su vida le dio, o sea, imagínense, su vida, lo que él vivió, le dio para escribir 250 cuentos y 6 novelas y miles de poemas. ¿Sí? Y todo lo que rompió. Exactamente, ¿sí? O sea, decía, ¿se acuerdan de las cartas a un joven poeta, no? De Rilke, de Rilke, Rilke. de Rilke, iba a decir otro, Werther, iba a decir Werther, no es Rilke. Le dice, ¿no? El joven poeta le pregunta, oiga, ¿y cómo le hago si no encuentro de qué escribir? ¿No? Y dice, pues ahí sí, laméntese, no de que tenga no de haber tenido una vida aburrida, sino de que usted encuentra su vida tan aburrida que no puede encontrar de qué escribir. ¿Sí? Todos tenemos, todos tenemos en nuestra vida nos pasan cosas dignas de ser escritas. ¿Sí? Pero no todos tienen la capacidad de ver en sus propias vidas lo interesante para contarlo. ¿Sí? Entonces, de repente hay personas que puta, nos cuentan su vida, nos cuentan lo que le pasó en la vida y dicen, no, pues es que tú deberías de escribir lo que te pasó en la vida, ¿no? Y no, ¿sí? Y hay otras personas que a lo mejor, otros escritores, que a lo mejor su vida cotidiana es tan poco de contar, pero tienen una gran imaginación. Y entonces a través de su imaginación vives muchas vidas, ¿no? A mí por eso me encanta leer las biografías de los escritores. Y las biografías, y generalmente, salvo algunos casos raros, a veces las vidas de los escritores son tan interesantes como lo que escribieron. ¿Sí? Por ejemplo, la vida de Cervantes. La vida de Cervantes es una novela. Lástima que no la escribieron. ¿Sí? Igual, la vida de Shakespeare debió de haber sido interesantísima. O sea, todo lo que vivió como actor, como empresario. O sea, imagínense toda la onda con las actrices y con los rollos ahí de la nobleza y con el rey. Todas esas cosas de la corte y todo eso que debió haber vivido, pues no lo contó, ¿no? O sea, no lo tenemos, digo, tenemos que reconstruirlo, pero no lo tenemos. ¿Qué tal si se hubiera puesto a escribir sobre eso, no? Digo, y sus ondas también, que ya ven que dicen que a lo mejor era bisexual y que tenía su amante y que fue el que le dedicó los sonetos y todas esas cosillas, ¿no? Pero no lo tenemos. Pero igual, o sea, pues sí, Juan Rulfo, por ejemplo, Juan Rulfo, pues también, pues nada, escribió 2 libros, pero ¿qué tal si nos hubiera contado también sobre su vida, ¿no? O sea, lo que le pasó en su infancia, las broncas que tenía, ¿no? De una manera, vamos a decirlo así, literaria, o sea trasladándola a eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que pasa con Bukowski. Entonces, él ya en 90, él ya, o sea, él no, muere en 94 y publica su último libro, que ya son cuentos y poemas. Luego ya, el muerto él, pues han aparecido otros libros de relatos, ¿no? Otros libros de relatos que son, espérenme, que fueron apareciendo ya y que también han sido traducidos, eso sí, ya fueron traducidos, pero que incluyen relatos y ensayos inéditos.
por ejemplo, que fragmentos de un cuaderno manchado de vino, ¿no? Que es que es el verde, y el azul, que es ausencia del héroe, ¿sí? Que son ya, pues, rescates, ¿no? Rescates de la gran cantidad de cuentos, pues de cuentos y de ensayos que no aparecieron, que no han aparecido en el libro, que imagínense, o sea, además de lo que publicó en el libro, hay estas cosas que están en, en, en revistas y en el archivo y todas estas cosas, ¿no? Entonces ahí están. Ese también, que ese es el más recientito, que ha salido en español, de cuentos, ¿no? De cuentos y relatos, que son Las campanas no doblan por nadie. ¿Sí? Que está más bonita la portada del original que esta tan fea de anagrama, ¿no? Que obviamente pues es un guiño a Por quién doblan las campanas, ¿no? De Hemingway, ¿no? ¿Por quién doblan las campanas? Pues no doblan por nadie, ¿verdad? Entonces, para mí, este es un libro, mientras este es una recopilación así como de, pues todo lo metemos como, o sea, todo lo que no se juntó y de repente lo armamos y armamos el libro, este es un libro de relatos en toda su forma. O sea, es una selección de relatos inéditos, pero armados con una unidad y con una forma, ¿no? Con un planteamiento ya de cuentos, ¿no? Para armar un libro de cuentos, que también viene de cosas que no fueron recopiladas, ¿no? Entonces, este es muy bueno. Este es muy bueno de Bukowski, ¿no? Que trae precisamente cosas rescatadas que no se habían recopilado y que está muy bien armado, pero ya no es un libro de cuentos. Este sí es un libro de cuentos. Y hay también hay una recopilación que son, últimamente se han dado en hacer recopilaciones, hay varias recopilaciones, y que está que es de relatos sobre la bebida, o bueno, donde los personajes beben, o están bebiendo, o las cosas suceden mientras están bebiendo, que se llama Beber, que es ¿no? Este librito que también ya se tradujo pero es una recopilación de cosas que ya van aparecido, en realidad no son cosas inéditas, sino es una recopilación. Y hay vamos a decirle así, una novedad, o sea, una rareza, que es este librito con un relato que se llama Tráeme tu amor, ¿sí? Tráeme tu amor, que está ilustrado por Robert Crumb, que es este caricaturista, precisamente también de la época, pues de la época underground, de la onda de San Francisco, vean, y que lo ilustra, ¿no? Tiene ilustraciones sobre, es un cuento, ¿no? Bueno, unos cuentos, y que pues, bueno, aquí apareció, y que son no sé si ustedes, Robert Crumb se hizo muy famoso también porque hicieron una película en los 70s, hicieron una película de dibujos animados, que es una película para adultos, medio pornográfica, que se llama El Gato Fritz, que en su momento pues fue así como de culto, ¿no? Entonces también incluso hay una película sobre la vida de Robert Crumb, ¿no? Que hizo Hollywood, que se llama Splendor, American Splendor se llama la película de Robert Crumb. Sobre Robert Crumb, porque también era un señor bien,
bien raro, pero y que conecta muy bien la vida de Bukowski, o sea, la literatura de Bukowski con los muñecos, con las ilustraciones del tipo de Robert Crumb, porque son ilustraciones como medio grotescas, ¿no? Como medio, miren. ¿Eh? Entonces él era, pues hacía cómic también, ¿no? Tenía cómic, entonces él, miren, así, las ilustraciones, ¿no? Esta también, de Tráeme tu amor, ahorita me estoy acordando que también la hizo cuento, pero ese no lo hizo un cortometraje, un cuate que se llama Eric Cantona. A ver si lo consigo, porque ni yo lo he visto, pero y ahorita me estoy acordando que hizo ese, que lo ilustró, o sea, hizo una película, un corto sobre ese cuento. Eric Cantona fue un futbolista. Ahora que está tan de moda eso de que se vayan, ahora que se fue Messi y todo eso, Eric Cantona era un jugador francés de los 80s, principios de los 90s, que se fue a jugar al Manchester United y se volvió la estrella. Fue cuando resurgió el Manchester United porque estaba en los últimos lugares y se volvió una estrella y se volvió el símbolo del equipo. Y era un cuate totalmente, o sea, impresionante el tipo, ¿no? O sea, no tenía cara de futbolista, o sea, tenía cara de vikingo, o sea, de un cuate con una personalidad muy fuerte. Le decían Eric el Rojo, le decían, Eric el Rojo. Que los del Manchester son de los uniformes rojos, le dicen los diablos, ¿no? Como los diablos rojos del Toluca. Él fue famoso también, bueno, aparte de que era un gran goleador y un gran jugador de fútbol, se hizo famoso porque un día, estando en un partido, un fanático, que estaba a nivel de cancha, lo insultó. Entonces él se echó a correr, se saltó la bardita de las gradas y le dio una patada voladora al fanático, así le dio una patada voladora. Obviamente lo expulsaron un año, ¿no? Por haber agredido. Regresó un poco tiempo después y después renunció para volverse actor y para volverse director de cine. ¿Okay? Entonces, en su primer el cortometraje fue precisamente sobre Bukowski, por eso ahorita me acordé, ahorita que lo estaba viendo me acordé, y tiene otra, e hizo otra película, que esa fue donde esa sí la vi, que se llama El Tragón. O sea, es una película policíaca donde él se disfraza de un inspector de policía francés, pero que es un gordo, pero gordo, o sea, es un gordo. ¿Sí? Y que es precisamente, se llama El Dragón, que se enamora de una muchacha que fue víctima en un asesinato, bueno, o víctima y sospechosa de un asesinato, pero él se disfraza, sí, se disfraza, y entonces se va al restaurante solo, porque obviamente pues no se va, es muy solitario, ¿no? Vive en una especie como de castillo que le heredó su mamá, y él se va a comer solo y le sirven toda la mesa así, ¿no? Y 20 platillos, ¿no? Y él se los echa todos. Y él, bueno, obviamente, obviamente él no engordó, o sea, no es un actor del método como Christian Bale, ¿no? O como De Niro, ¿no? Que si tienen que hacer un gordo, engorden, si tienen que hacer un flaco, enflacan, ¿no? O sea, a él le pusieron un traje con una botarga, ¿o cómo una se llama? botarga, sí, una botarga.
pero se llama El Dragón, así en francés se llama El Autremagneur. El ¿Cómo se Autremagneur, llama el director, el futbolista? el actor se llama Eric Cantona. Eric Cantona. Lo estoy poniendo ahí en el chat. Perdón, no había visto. Dice, tengo esa de anagrama. ¿Cuál? Perdón, es que no estaba viendo el chat. Dice, no, la primera, la de el rosita, el rosa del viejo Tengo esa. La máquina de follar. No, el del viejo indecente. Las letras de un viejo indecente, sí. Ese, el tomo rosa que nos... este. Hay uno rosa. ese lo tengo, ese es el que leí. Sí. Sí, bueno, yo les pasé todos en PDF, o sea que... Pero las películas... No hay queja, pero pues bueno, sí, siempre es mejor tenerlos en librito. Claro, digo, maestro, las películas solo pude descargar 2, fíjate, no me dejó el descargar más. A lo mejor es mi computadora, quién sabe. Sí, es que como están todas en comprimidas. Por eso, ¿no? Pero si luego puedes hacer eso. A ver, decía aquí en el chat, dice, es frecuente que quienes leen mis cuentos digan que el lenguaje es coloquial, pero no lo critican, sino que les gusta que así sea. Sí. ¿Sí? O sea, esto del coloquialismo, ¿no? Tanto en la narrativa como en la poesía, es algo reciente. O sea, no es algo muy antiguo, o sea, es algo reciente, es algo del siglo XX, de mitades del siglo XX para acá, en la literatura, no se diga en la literatura mexicana. ¿Sí? O sea, ¿quiénes fueron los que introdujeron eso? ¿Quiénes fueron con los que rompieron con eso en la literatura mexicana? Los de la onda. Los de la onda. ¿Sí? O sea, es la época de esto, estamos en lo mismo, es la época de Bukowski, o sea, ¿qué era lo que les decían? O sea, ¿qué les criticaban los de la generación del medio siglo a los de la onda? Decían que no sabían escribir, ¿no? Que eran analfabetos, ¿no? Porque además de que escribían como hablaba la chaviza, en ese entonces, de ahí surge la chaviza, ¿sí? Que es curioso, ¿no? Cuando yo supe de dónde venía la parte de lo de la momisa, ¿no? Eso viene de Don Porfirio, de la época de Don Porfirio, ¿sí sabían eso? Que la momisa, o sea, la momisa eran las momias, o sea, eran los del gobierno de Don Porfirio, o sea, eran los viejitos que tenían 30 años gobernando y que no le daban chance a los jóvenes. Entonces era la momisa, le decían así, la momisa. Y luego eso se utiliza cuando el 68, cuando viene todo eso, se habla de la momisa, de la chaviza y de la momisa, ¿no? Entonces, ahora, pues ellos son los que involucran eso. O sea, son los que hablan. ¿Sí? Antes, pues, ¿quiénes hicieron ese esfuerzo? Antes de eso, por ejemplo, José Revueltas, y fue muy criticado, ¿sí? José Revueltas fue muy criticado porque a mí me encanta José escribía, más que Revueltas era hijo de Dostoyevsky, ¿no? Entonces, era sumamente azotado José Revueltas, o sea, sus personajes son sumamente azotados y tienen unos pedos existenciales muy cabrones, hegelianos, así metafísicos, pero él habla del proletariado, o sea, él habla del obrero, del hombre común, del campesino, y pues como ellos hablan, como hablan las personas, ¿no? Entonces, hubo toda una polémica, ¿no? Sobre una novela que se publicó en los 50s, que publicó la revista Examen, que era la que dirigía Jorge Cuesta, de la generación que le escribió Rubén Salazar Mayén, su Rubén Salazar Mayén, la novela se llamaba Cariátide, y entonces lo que contaba, pues era la vida, pues de gente lumpen,
prostitutas y de teporochos, ¿no? Y pues hablaban como prostitutas y como teporochos. Y entonces se hizo incluso tal escándalo que pidieron, pues, que los metieran a la cárcel por obscenos, ¿no? Y lo que dio como consecuencia fue que a todos los que tenían chamba en el gobierno, que eran de la generación de contemporáneo, los corrieron, los terminaron corriendo, ¿no? Porque pues fueron los priistas, ¿no? Revolucionarios, ¿sí? Que recuerden que también, o sea, en la literatura mexicana, pues cuando gana la revolución, digo, para no irnos al siglo XIX, pero cuando gana la revolución, pues obviamente digo, ahora nos sorprendemos, pero siempre ha sido así en realidad, ¿no? Aquellos que estaban en contra del proyecto revolucionario, pues eran antirrevolucionarios. Entonces los revolucionarios veían por ejemplo, a los contemporáneos como europeizantes, porque ellos leían cosas de Francia, de Alemania, de Inglaterra, lo traducían, ponían obras sobre de eso, hablaban sobre de eso y no hablaban sobre, pues, el campesino y el obrero mexicano, ¿verdad? Entonces decían que eran burgueses y antirrevolucionarios, eran los fifís de la época. Y había precisamente eso, ¿no? Y eso se rompe hasta los 50. En los 50 se da todo este movimiento donde se empieza a abrir, ¿no? México, ¿no? Como diría José Luis Cuevas, en la pintura también lo hubo. En la pintura también hubo, o sea, eran lo que establecía la Escuela Mexicana de Pintura, ¿no? Que era pues todo el muralismo, todo el planteamiento ideológico del muralismo, que la pintura tenía que ser para ilustrar al pueblo y para, ¿no? Para hacerlo revolucionario y tal, pues para indoctrinarlo, ¿verdad? Y pues todo lo que no se hiciera para el pueblo, pues no era arte. Y pues llegan precisamente los de la ruptura, ¿no? Que vienen a introducir el arte abstracto, sobre todo, ¿no? Y entonces era lo que decían ellos, lo que decía, por ejemplo, Cuevas, ¿no? Decía, hay que tirar la cortina de nopal, ¿no? Hay que tirar la cortina de nopal. Entonces, eso también pasa. Entonces, aquí en México también había eso. Y lo que hacen los de la onda es abrir eso. Entonces, eso ahora ya es, o sea, ya no se puede hablar de que, es que si hablas tú, de ciertos temas y utilizas lenguaje coloquial, no, ya lo coloquial ya está permitido, solamente las personas que todavía no se enteran que ya estamos en el siglo XXI, todavía siguen pensando que tienes que escribir como si fueras Amado Nervo, ¿no? O como si fueras escritor del siglo XVIII, ¿no? No, o sea, ya no, o sea, todo ya está naturalizado, ¿no? La verdad es que sí, lamentablemente todavía sobre todo más que en la narrativa, pero sobre todo en la poesía, en el mundo poético hay mucho que se quedó en Gustavo Adolfo Bécquer, ¿eh? O sea, que todavía cree que, o sea, tienes que escribir como Gustavo Adolfo Bécquer para que sea poesía. O sea, no les ha pasado, no les ha pasado ni López Velarde, ni Octavio Paz, ni nada de lo que sea de la poesía moderna, ¿no? Ni Carlos Williams, ni nada de la poesía, ni Charles Simic, ni nada de la poesía moderna, ¿no? Una vez que escribí sobre el simbolismo, el romanticismo y el simbolismo, empecé a buscar artículos, siempre me gustaba investigar qué encontraba en Google, y en una página donde publicaron unas rimas de Gustavo Adolfo,
me encuentro los comentarios y una chica dice, qué bonito escribes, Gustavo Adolfo, cómo me gustaría conocerte. No, Ni pues siquiera ahora, sabía quién era Becker, ¿no? Y ya se lo quería ligar a esta muchacha, ¿no? Y estaba muerta de la risa, dije, increíble. no, pues con la Ouija se lo hubiera conquistado con la Ouija. Se le hubiera conquistado. No, mira, Sí, por ejemplo, allí en tu estado, pues ahí hay, o sea, son dos de los grandes poetas que precisamente abrieron la brecha para la poesía, para que se aireara y se modernizara la poesía. Gorostiza y Pellicer o Becerra. Pellicer, Becerra a mí me gusta Pellicer mucho, y ¿eh? José Carlos Becerra. Bueno, se me fue Pellicer, lo que pasa es que Pellicer, sí, bueno, Era anterior. no, bueno, es que, bueno, es Gorostiza y Pellicer, ¿no? Los dos son, pero Gorostiza, o sea, Muerte sin fin, o sea, es el gran, perdónenme por la emoción, es el gran pinche poema de la Sí, primera está mitad del siglo XX, increíble. Sí, ¿no? O sea, es una obra perfecta, es una obra perfecta. ¿Eh? sí, Entonces, pero bueno, Pellicer Pellicer es un poeta, es que esa es la cosa. Pellicer es un poeta de muchas voces. Es como Neruda. sí, son Es lo más cercano diferentes, que pues. tenemos a Neruda en Sí, México. Porque lo mismo hacía poemas políticos, que lo mismo hacía poemas de amor, que lo mismo hacía poemas cívicos, que lo mismo hacía a su madre poemas, muerta, todo sí, todo tiene, eso. sí. Entonces es un poeta. Se le ha ¿Ya? Ahí estoy. Me fui. Espérenme.